Gracias por seguir con nosotros en Q por los canales de Boreal Televisión. Como decía Atahualpa, yo necesito que usted me aporte a algo con que tengo la curiosidad, y es con que... ¿Y por qué usted no investigó? Si tiene Bueno, curiosidad? yo investigué, pero yo tengo mi forma de interpretar esto. En el día de hoy sale una información donde dice que el subsidio a los combustibles sigue absorbiendo todo lo que se necesita para las ayudas estatales. Entonces yo me pongo a pensar que cuando se fijó el combustible, estaba en $114 el precio del barril de combustible. Y por eso se tomó una decisión de para 3 meses fijarlo. Ya llevamos alrededor de 9, 10 meses con el precio fijo. Sin embargo, en el día de ayer, hoy amanece a 78,17 el precio del barril. Entonces mi pregunta es, digo, claro, ese es el precio de Texas por el cual nosotros nos llevamos y medimos. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿qué tanto se está perdiendo? ¿Con qué tanto se utiliza en un subsidio que ha bajado? Estamos hablando de más de un 30%, de un 30%, de un $30 el barril que se ha bajado. Entonces también a un precio estable del dólar que está en 53, 54, no se ha movido en muchos meses, el precio inclusive ha bajado mucho más de ahí. No entiendo qué tanto se está absorbiendo el subsidio. No sé si hay alguna explicación. Yo entiendo que no es tan como se está queriendo presentar, que se está absorbiendo todas las ayudas estatales, el apoyo a subsidio de los combustibles. Eso sobre Pero todo. mira, evidentemente que el gobierno en tiempo normal hay una especie de fondo de compensación o de fondo de mantenimiento o compensación que se utiliza inclusive en el sector eléctrico. Había un fondo de estabilidad de la tarifa eléctrica por cuando se presentaba un aumento en el precio de los carburantes. El precio del kilovatio hora tiende a subir. Entonces ese fondo de compensación evitaba que la subida del barril del combustible, del precio del combustible, afectara duramente al consumidor del sector eléctrico. Entonces el gobierno absorbía una parte de ese aumento del precio de los carburantes y que conllevaba el alza del precio del kilovatio hora que compraban o que compran las distribuidoras. Y cuando el barril de petróleo bajaba o los combustibles bajaban, entonces no bajaba la misma proporción en la tarifa, sino que ese fondo de compensación se encargaba de retomar o de recaudar lo que le había aportado como subsidio. Ese fondo para la estabilización de la tarifa eléctrica desapareció prácticamente porque fue utilizado para la construcción de Punta Catalina, que pocas veces se dijo eso. Entonces, en ese tenor, esa parte se vio afectada. Es el mismo caso del precio de los carburantes, de los combustibles. Lo que podría haber sido un fondo de compensación para no aumentar todo lo que había aumentado el precio del barril de petróleo, el gobierno asumió, al no existir ya ese fondo, asumió ese aumento para dejar el combustible estático y establecer que si el barril de petróleo bajaba de $80, entonces podía venir un reajuste. Estamos en 78,17 más o menos, 78,30. Pero la cantidad de millones que ha utilizado el Estado Dominicano para mantener el precio que hemos tenido estable durante, ¿cuánto? 3 meses más o menos, o 4 meses. No, ya ¿no? tenemos más de 6. O 6 meses. Eso es como cuando usted tiene una cosa de este tamaño. Primero usted la tiene aquí, después se le va aquí y ahora se le pone más o menos aquí, pero usted tiene todo eso perdido. O sea, gastado, porque eso no retorna. Los subsidios no retornan. Pero aparte Entonces, de esto, hay lo un lógico es impuesto. porque si el gobierno no va a crear ese fondo de compensación, pues la baja en el precio de los carburantes se refleje a los consumidores.
Pero lo lógico, la lógica matemática dice que no, y que el gobierno va a tratar de compensar parte de lo que ha gastado en el subsidio a los combustibles para favorecer a los consumidores, hasta llegar más o menos, no va a conseguir el punto de equilibrio que tenía, pero podría llegar a una, si se mantiene a la baja el petróleo y si se mantiene por debajo de los 80, entonces podría y la estabilidad del dólar. equilibrio. Pero también ahí están los impuestos, que yo digo que el subsidio se logra en base a los impuestos que reciben por vía los combustibles, que tampoco es una carga tan pesada. Yo entiendo, vamos a suponer el caso de que usted tiene en un almacén 100 cajas de cerveza, que las compró a 100 pesos y usted o a 200, usted la guarda o lo que sea. Vamos a suponer, como siempre decimos, en Navidad guardan todos los árboles de Navidad. En este año tienen un aumento de un 30% del costo, sin embargo, ellos los tienen con un precio del año pasado, vuelven y lo ponen a este precio. Entonces, todo eso sí significa un gran beneficio para las personas que están vendiendo este árbol de Navidad. Están triplicando los beneficios y es lo que está sucediendo para mí, como desconocedor de lo que tiene que ver con la economía, lo que está sucediendo con los precios de los combustibles. Ahora mismo el Estado está recibiendo el doble o el triple de los beneficios que recibía antes con los combustibles. Es la forma en que yo lo visualizo. Bueno, no es tan así. Bueno, pero de hecho, el tema de los impuestos, de hecho usted sabe que hay... el gobierno ha recaudado más dinero que nunca a través de impuestos internos y a través de aduanas, porque es lógico, y en palabras llanas, si un artículo le cuesta a usted 100 pesos y usted le cobra el ITEVIS por 100 pesos, son 118 pesos, pero si un artículo le cuesta 200 pesos, usted va a cobrar un ITEVIS por los mismos 18, pero son 36 pesos que usted va a cobrar, por el mismo artículo que tenía el valor de 100 pesos. Por eso aumenta las recaudaciones por el impuesto de la transferencia, el ITEVIS, y también si un flete le costaba $3,000 y usted te lo está liquidando a $10,000, usted se está ganando $7,000 extra por el mismo furgón o por el que está importando el que trae gomas o el que trae lubricantes. Pero es el mismo furgón, pero está más caro. Por eso usted ve que las recaudaciones han sentado récords en aduanas y en impuestos internos. Inclusive la inflación generalmente produce un aumento de las recaudaciones. Inclusive, no sé si usted vio que la semana pasada el Actur bajó 25 pesos el costo. El Aftur es el combustible de los aviones. Exactamente. O sea, entiendo. Mire, Benito, no sueñe que por ahora le van a bajar los combustibles. Puede bajar en un par de semanas, si esta tendencia se mantiene. Deje ese tema. Déjese de eso, que eso no va. El gobierno tendrá que compensar de alguna manera el sangrado que ha estado teniendo, que creo que iba en 34,000 millones de pesos el subsidio de los combustibles. Podría recuperar la mitad de eso y entonces empezar a bajar poco a poco. Miren lo que... hablando del debido proceso, porque hoy como que me he recreado esa frase. ¿Por qué se reclama el debido proceso para los grandes casos de corrupción que involucran a gente que ha estafado al gobierno con grandes sumas de dinero? Inclusive para los narcotraficantes también hay que guardar el debido proceso. Pero para el que lo sorprende robándose una auyama o un par de auyamas, nadie reclama el debido proceso. Ni nadie reclama que el plazo de la prisión preventiva que pidió de manera injusta el Ministerio Público, porque ese pobre infeliz, descamisado, desposeído de la fortuna, no tiene para pagar la fianza o se puede sustraer al proceso porque un infeliz que no tiene ni visa, que lo más que puede dar vueltas en este país, hay que pedirle prisión preventiva. Entonces, nunca, miren esta foto de un honorable miembro de la policía que se le ocurrió retratar a este señor que fue sorprendido robando una auyama. Le ponen la auyama en la cabeza y lo publican en las redes.
evidentemente en una violación flagrante de lo que es el debido proceso y la condición de inocente, aunque haya sido sorprendido de manera infraganti en la comisión del delito. Pero nunca hemos visto que cuando agarran un alijo de drogas y detienen a los implicados ahí infraganti, recibiendo la droga o distribuyendo drogas, o que han cerrado un punto de drogas con las evidencias ahí, con las manos en la masa, yo nunca he visto a un narcotraficante con un alijo de cocaína en la cabeza. Nunca he visto a un microtraficante con la cabeza llena de bolitas con cocaína, ni marihuana, pero a este le pusieron una auyama en la cabeza para decir, para avergonzarlo aún más. Caramba. Esa es la nueva policía que está, está dentro del nuevo protocolo de la policía. Porque si es así, los imputados en los grandes casos de corrupción y desfalco al erario dominicano debían retratarlo con un fardo de billetes o un cheque grande que diga 19.000 millones de pesos, ¿verdad? Para que sepan que se robó esa cantidad. Y aquellos que han devuelto también debían ponerle un cheque arriba que con la cantidad de dinero que devolvieron, que se robaron del Estado con acciones malsanas. Ese también es el debido proceso. Aunque claro está, que a cualquiera se le zafa una maldita mala palabra. Que no estamos diciendo que está correcto de él que se haya robado. No. El ladrón de la auyama y el ladrón de los 100.000 millones es ladrón. Sí. Pero lo que pasa es que este tiene para que le guarden el debido proceso y este no tiene para que le guarden el debido proceso y se reclame la condición de inocente hasta que se dé una sentencia definitiva. Así es. Y como digo yo, no he visto, ojalá que este sea el inicio de una nueva política en la policía. Y que comiencen a salir los delincuentes. Y que cuando agarren un narcotraficante, la Dirección Nacional de Control de Drogas le ponga arriba un alijo de esa de cocaína o lo bañe de cocaína y lo publique en las redes. Igual, ¿verdad? Que cuando agarren a un político ladrón, que le pongan un cheque o un fardo de billetes sobre la cabeza. En lo que se investigue el caso, ¿verdad? En lo que se investigue el caso, porque vamos a usar el tema de la monjita y la madre del Congreso, del convento. Él dijo a todos, él dijo a todas. A todas. Así es que es a todas. Mire, hay un tema que yo quisiera tocar porque me da esta risa de el festín que han hecho con los problemas que ha tenido el Ministerio de Educación. Todos los problemas que ustedes conocen, que no hay aulas, que no hay butacas, que no hay nada, y han hecho un festín con esto. Inclusive, yo siento que han celebrado que haya tantos problemas en el Ministerio de Educación. Sin embargo, en el día de hoy, el Ministerio de Educación Regional 08, la que tiene que ver con Santiago, recibió en el día de hoy las butacas que habían sido solicitadas para parte de las aulas que necesitan las butacas. Eso es la foto de los niños recibiendo docencia en el suelo, que salió en un periódico, hubo que traer la butaca de una vez. Sí, exactamente. Exactamente. Entonces, esto debería haber salido en gran parte, así como hicieron un festín, diciendo que no habían butacas, inclusive en el día de hoy sale... Es que esto debe ser lo normal, Benito. Sí. Lo normal es que no aparezca una foto de un niño recibiendo docencia en el suelo. Totalmente de acuerdo. Pero yo digo que si ya la situación está, ¿qué nosotros debemos hablar? Abogar para que eso se resuelva. Porque nosotros no hacemos nada con echar más lodo a la situación que tenemos. No, pero tampoco se puede dejar de reclamar. No, pero ¿Por qué? Porque eso es lo anormal. Eso no debió estar hoy resolviéndose. Eso debió estar resuelto antes de que se iniciaran las clases. Hay algo que usted lo ha repetido aquí muchísimas veces, que es la licitación que hizo este señor, el anterior ministro de Educación, que de 187.000 solamente recibieron 15.000 butacas. Bueno, entonces, ahí debería. Lo he dicho un montón de veces. Deberían estar presos los que ganaron la licitación y no entregaron. Exactamente. Miren, a propósito de lo de ayer con
A mí me dio pena escuchar a un comentarista que me luce descerebrado en la capital, un programa muy popular, decir que la posición de ministro de Educación es una posición política y que el actual ministro no puede sustraerse a los compromisos políticos de los miembros del Partido Revolucionario Moderno y que si los diputados fueron a solicitarle, en dado caso, empleos para los compañeritos, que él debió atenderlos y debe atenderlo porque eso es una posición política. Pues no, eso no es una posición política y ese ha sido el fracaso de la educación en este país, que ha sido un barril sin fondo y una fuente de robo de los que han ocupado esa posición en el Ministerio de Educación, de desfalco, de desorden. No es una posición política, eso es una posición técnica. Y desde aquí hay que apoyar al ministro de Educación, hasta ahora en lo que ha estado haciendo y en la intención de despolitizar, como dijo él en sus primeros días, el Ministerio de Educación. Caiga quien caiga. Y si tiene que irse porque no lo dejan, que se vaya, pero que no sea uno más de lo que pasen ahí y salga con todo lo que ha sido su background, su carrera, tirado por la borda. Don Ángel Hernández no puede darse ese lujo de salir de ahí, después de toda una vida trabajando, luchando por una buena educación, salir de ahí desprestigiado. Y tiene todo nuestro respaldo hasta ahora. Y despolitizar eso. Y el día que no pueda hacerlo, que se vaya de ahí y diga por qué se fue. Porque escuchar a alguien que antes reclamaba transparencia, reclamaba sobre el supernumerario personal de educación, que hicieron una auditoría, y ahora está hablando de que hay que responder a los compañeritos porque la posición es política. Claro que también la designación es política, porque ahí no llega un enemigo del presidente. Ahí llega una gente relacionada al partido o al presidente de la República. Pero no es una posición política, es un posición política fue el anterior nombramiento. Este ha sido una posición que yo entiendo que es la correcta que debió ser desde Mira, vamos a poner el video. Vamos a poner el video de lo que pasó con los diputados. Vamos para que usted lo vea. Me pareció a mí más con el desprestigio cojollo que tienen los legisladores de este país. No es para hacer una vagabundería de esa naturaleza. Y aparte de eso, fueron a provocar. La prepotencia también. No, o sea, a mí me pareció la actitud de ese legislador, de ese honorable diputado, la de un reportero gráfico de esos que se la buscan en la calle. De un correcamino. Un correcamino con él mismo grabando con el teléfono para que quede el testimonio de su valentía frente al ministro de Educación. Eso mismo. Suficiente tiene el Ministerio de Educación con la ADP. Pero óyeme, para también esto. Pero con el desprestigio, con la poca imagen que tienen estos distinguidos honorables. Y vean lo que hacen. Disfrazan una visita de cortesía para supuestamente decir que era la Comisión de Educación. Claro que iban a ofertar otras cosas. Nos vamos a publicidad y venimos en breve.